Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al doctor Omar Mejía, quien nos ha prometido que va a regresar a su compromiso con nosotros y una vez al mes lo vamos a tener aquí. Esto a mí me da mucha alegría porque el doctor Mejía antes estaba como director de hospitales, pero ahora que está en la práctica privada, aprecio más el esfuerzo que está haciendo. Y doctor, antes de empezar con la primera pregunta a usted, quiero darle las gracias a los jueces José Rodríguez e Ivonne Cuesta, que tuvieron el detalle con nosotros de llevar el programa de la semana pasada. Bienvenido, doctor Mejía. Gracias. Y gracias por comprometerse a ayudar con mi sanidad mental y, si Dios quiere, la de nuestra audiencia. Doctor, usted está ahora, se está limitando a la práctica privada después de numerosos años que estuvo director del centro del Monte Sinaí, del South Miami. Correcto, y también las charlas que usted da internacionalmente. Ese cambio de carrera, ¿qué está pasando? Bueno... no cambio de carrera, cambio de dónde usted hace su carrera. Exactamente, sí. Bueno, al retirarme de los hospitales, el último fue el South Miami, pues obviamente mi tiempo ya es mucho más limitado. Pues antes yo trabajaba para los hospitales y tenía esa oportunidad de poder viajar. Ahora ya es... cuando viajo, obviamente, inclusive cuando tomo vacaciones, pues hasta mis pacientes se molestan conmigo, ¿no? Sería injusto si yo no mencionase que el galardón que usted se ganó en el Centro de Adicciones, en particular, voy a decir en South Miami Hospital, es uno que nosotros los que estamos en el giro lo conocemos, y lo que es una pérdida para el hospital es una ganancia para nosotros, así que bienvenido una vez más. Muchas gracias, Luis. Doctor, cuando estábamos hablando del tema para este programa, estábamos hablando y usted me sugirió esta ira o esta falta de gracia, o, diciéndolo bien claro, esta enemistad que hay, que sea internacionalmente con nuestro presidente y lo que es nuestro país, los Estados Unidos. Y a nivel aquí local, yo le estaba contando a usted ese incidente, que la ira a través del odio a las personas, yo también quería ver si podíamos añadirle esta cuestión del acoso. En estos momentos en las noticias está que uno de estos futbolistas, que nosotros tenemos esa imagen de que son hombres que son fuertes y que no son abusados, hay ciertos alegatos de abuso en eso, y entonces le doy la bienvenida. Y ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos globalmente o vamos aquí a nuestra ciudad? Por donde tú quieras, Luis. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos respetan? El votante norteamericano percibe que el maltrato que se nos da a nosotros, y digo nosotros de este pueblo, universalmente, es una reflexión de cómo se piensa sobre el presidente. Pero recuerdo que cuando estábamos hablando usted y yo sobre el programa, no es solamente con el presidente, es con nosotros, Desgraciadamente es así, el presidente es el que nos representa, claro, obviamente, ¿no? Y muchas veces le echan la culpa a todo el pueblo, ¿no? Como pasa en países donde hay dictadores, por ejemplo, donde hubo dictadores, o como en Cuba, o como si los Estados Unidos China, no existieran, como en Rusia, Fidel en esas Castro estaría en épocas, poder. la cogíamos contra el pueblo, cuando en realidad el pueblo no es más que un montón de personas que sienten, que piensan, que sufren, que tienen familias, que tienen hijos. Eso es lo triste a veces de las guerras, ¿no? Que nos alegramos porque estamos matando a otros soldados, otras personas, pero en realidad estamos matando a padres de familia, estamos matando a seres humanos que tienen mamás, que tienen papás, que tienen hijos, que tienen señoras. Pero ¿no percibe usted, porque ya usted es parte de esta gran nación también, que nos están pasando una cuenta siempre? O sea, este país tiene 200 y pico años de historia, y en realidad no era el poder mundial que es hoy hasta el siglo XX. Sin embargo, no sé si es porque las comunicaciones ahora tenemos más acceso, pero somos los culpables de todo. Todos los males, según el resto del mundo, son causados o por la CIA, o por el presidente, o por el pueblo norteamericano. ¿Cuál es la base de eso? ¿Es ignorancia? Bueno, yo no creo que sea... Bueno, ignorancia sí lo es, obviamente, pero la realidad es que al ser los líderes mundiales, los Estados Unidos, al tener este nacionalismo tan grande que hemos tenido, ¿no?, nosotros en este país, pues obviamente hemos sido los protectores. Y cuando somos los protectores vamos a crear amigos y vamos a crear enemigos. Hay una frase que se usa en inglés, de un libro es un libro sobre la guerra, que es el Catch-22, que para poder volar un avión uno tenía que estar loco, pero para poder no volar el avión tenía que estar loco también. Entonces, el pueblo norteamericano, nosotros estamos en una posición
que siempre que tomamos un lado, ya nos buscamos el enemigo del otro lado. Así es. Pero es un odio que es cumulativo. O sea, es difícil el ser imparcial cuando uno se siente que ha sido atacado. Sin embargo, un país como Japón, un país como Alemania, quienes fueron enemigos nuestros, ahora son aliados fuertes nuestros. ¿Qué es lo que pasa con el resto del mundo? Bueno, son aliados nuestros, es cierto que son aliados nuestros y fueron enemigos nuestros. Por eso es el problema. Hay que mirar primero la raíz de los problemas. ¿Cuál es la verdadera raíz de los problemas? Porque nos enfocamos mucho en las soluciones. Bien. Nos enfocamos demasiado en resolver los problemas, pero no miramos la raíz, como pasa con todo, como pasa con las adicciones, como pasa con los problemas que experimentamos todos los días. ¿Y por qué no miramos la fuente de los problemas? ¿Qué es lo que nos impide verdaderamente mirar la raíz de los problemas y gastar tanta energía en tratar de resolverlos cuando los problemas los vamos a seguir experimentando porque no queremos mirar la raíz? La violencia, por ejemplo. Como lo hemos dicho aquí muchas veces en el pasado, la violencia la tenemos todos nosotros somos violentos, cada ser humano es violento, pero no la aceptamos. No la admitimos, más bien la proyectamos, le echamos la culpa a los demás, la justificamos, la racionalizamos. Pero fíjese, doctor, es interesante porque usted nos habla a nosotros siempre de que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero un término que voy a usarlo en inglés porque ahora se me olvida en español, el enabler. Usted nos habla a nosotros como familiares, como hermanos, como amigos, a esas personas que a veces son personas que están adictas. Nosotros somos los enablers porque no sabemos cómo tratarlo. Obviamente la fuente no somos nosotros, la causa no somos, sí, pero somos los que le damos candela al fuego. La realidad es que sí sabemos. Pero sabemos, no queremos hacerlo. Vamos a entenderlo bien. Muchas veces queremos que las demás personas nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Porque nos quita la responsabilidad personal. Exactamente. Que usted dice que es la, y esa no es la verdadera solución. Para poder hacer eso, para poder darnos cuenta, tenemos que empezar, primero que todo, a ser honestos con nosotros mismos, a ser conscientes. Cuando somos conscientes, cuando somos honestos, cuando yo digo, bueno, estoy abusando de una persona o estoy acosando a una persona, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué es lo que me motiva a mí a abusar de otra persona? El sentirme bien, el sentirme superior, el rebajar a la otra persona, la ira que estoy experimentando, la violencia, la conveniencia, obviamente, el sentirme superior. Volviendo entonces... Pero no queremos hacer eso. No, pero fíjese, volviendo entonces al tema internacional que empezamos aquí, había un secretario de Estado de este gran país que decía que los Estados Unidos no tenían amigos, que solamente tenían intereses. Entonces, desde el punto de vista ese, que es un punto de vista que no es de un pasado, es un pasado cercano, ¿seremos nosotros los responsables del odio que hay mundialmente contra nosotros? Hasta cierto punto sí lo somos, obviamente, Luis. Es muy sabio lo que dijo este señor. Los Estados Unidos no tienen amigos, sino que tienen intereses. Sí, tenemos muchos intereses, pero mira cómo nos tratamos con los amigos, ¿no? Es como si tú estás viviendo con tu señora y la estás vigilando, le estás chequeando la llamada, le tienes interferido los teléfonos, todas estas cosas. Pero obviamente que eso no lo haces. Pero no es mi amiga. Si tengo tal desconfianza, yo no puedo decir que ella es mi señora. Ella parece que ser entonces un objeto, mi ego, pero no es mi señora, porque no estamos a la par, ¿no? Sí, pero tenemos que comprender una cosa, que cuando nos relacionamos con otros países, por eso si llegamos a la comprensión vamos a entender esto bien. Cuando nos relacionamos con otros países, nos relacionamos a nivel mental, a nivel de ego. Aquí no hay amor. El amor solamente existe en el momento presente y el amor demanda una absoluta honestidad. De manera que el mero hecho de que estoy representando a mi país me causa no ser honesto, porque si yo le digo a usted dónde están mis defensas, yo que desconfío de usted, voy a tener... Entonces, por eso esos tratados que se proponen para... ¿Y por qué la pregunta es? Fíjate, ves cómo funciona la mente, porque esto es fascinante. Y la pregunta es, si tú y yo somos amigos ahora, ¿por qué estoy desconfiando de ti? Porque la mente me dice que a lo mejor mañana o pasado mañana no seamos tan amigos. Y entonces yo tengo que estar preparado. Pero contestándote como abogado, te diría, porque la mejor manera de predecir una conducta futura es ver la conducta pasada. Y si yo soy un guerrero, pero fui un guerrero hace 100 años, ya, por ejemplo, los romanos, la gente que vive en Italia hoy, no son los mismos romanos que conquistaron el mundo. Es más, tengo entendido que más se parecen la gente de los Pirineos, los vascos, a aquellos españoles, porque se quedó
esa gente que no permitían a gente entrar que la gente que vive en Italia hoy. Tú dijiste algo muy importante, que la mejor manera de predecir el futuro es mirando el pasado. Exactamente. Esto pasa, pero en la gente enferma o en la gente que no está consciente. ¿Somos un país enfermo? Todo el mundo. Todos tenemos un ego, todos hacemos lo mismo, todos estamos basados y actuamos basados en nuestros conocimientos anteriores, en lo viejo. Por eso es que 1 millón de años llevamos y los problemas siguen siendo iguales. ¿Por qué no nos matamos? No nos matamos porque ya existen bombas atómicas, ya tenemos mucho más cuidado, no atacamos a Corea del Norte porque obviamente tiene bombas atómicas y nos da miedo que lancen una bomba atómica. A Israel lo respetan obviamente porque tiene sus bombas atómicas, pero los conflictos siguen iguales, los problemas siguen siendo iguales. Pero dice usted no ha cambiado nada. Pero ¿no será que quizás la razón por la cual nosotros no atacamos es porque le damos un precio tan alto a la vida que no estamos dispuestos a perder vidas a no ser que sea necesario, y países que quizás o no tienen la madurez o la edad o la manera de pensar, y no voy a decir igual que nosotros, pero más o menos en esa onda, piensan que no tienen miedo a perder. Se celebra 50 años de la muerte de Kennedy. El año antes de la muerte de Kennedy se ha revelado que Fidel Castro en Cuba quería que los soviéticos mandaran bombas atómicas para este país. Eso lo puede decir una persona, un tirano insignificante, pero cuando estamos hablando a nivel de países que tienen millones y millones de personas, quizás las personas piensen un poquito diferente, ¿no? Y en este país en particular, yo no creo que este país es capaz de mandar o usar bombas atómicas, a no ser que fuese de una cuestión defensiva, no para atacar. Sin embargo, si no hubiésemos tenido todos los cohetes que decíamos que teníamos, quizás los rusos no se hubieran gastado tanto tiempo en hacer lo mismo. Y ¿dónde está la sanidad en esto? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está lo absurdo de todo esto? Lo absurdo de todo esto es que nos gastamos la mayoría de nuestro dinero produciendo bombas, creando bombas atómicas para protegernos. Creando mejores maneras para destruirnos. Exactamente. Ahora se están creando unos robots ahora que aparecen y no les entra absolutamente nada. Ahí es donde está lo absurdo de la humanidad. Por eso es que yo digo que cada uno de nosotros es responsable del hambre, de lo que está pasando en el mundo, cuando hay todavía tanta gente aguantando hambre, cuando los niños se mueren de hambre todos los días y nos pasamos haciendo todas estas cosas. Pero quizás, entonces la pregunta es, ¿por qué no confiamos los unos en los otros? ¿Por qué no podemos trabajar juntos? ¿Por qué no podemos estar unidos? Yo, gracias a Dios, vivo en un barrio donde yo conozco a todos los vecinos, pero eso es porque llevo mucho tiempo ahí. Y la palabra no es desconfianza, porque no hay desconfianza. Es más, cuando alguien pasa por la cuadra y hay un número de casas que no es de ahí, todo el mundo se fija porque han robado anteriormente. Pero eso nada más que pasa en lugares pequeños. El último ciclón que hubo grande aquí, que fue en el 90 y pico, cayeron unos cuantos árboles en casas cerquitas de nosotros. Oye, todos los vecinos ayudaron. Nosotros teníamos comida que repartíamos. Y entonces, a nivel pequeño, trabajaba. ¿Por qué eso no puede pasar en 2 cuadras? O sea, eso pasa en esta cuadra aquí, esta cuadra allá. Lo único que nos une a veces es tener una crisis, tener un enemigo en común. Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que nos lleva a tener conflictos? ¿Qué es lo que nos lleva a tener problemas? ¿Qué es lo que nos lleva a desconfiar? ¿Qué es lo que nos lleva a la violencia? ¿Y por qué nos une un ataque a todos? El pensamiento. El pensamiento desune. El pensamiento crea conflictos, el pensamiento crea desórdenes, el pensamiento es como un cuchillo que corta y divide en 2, mientras que utilicemos únicamente ese instrumento que se llama pensamiento, jamás en la vida vamos a poder resolver problemas, porque la realidad es que no los hemos resuelto hasta ahora. Seguimos en el mismo conflicto. Es que inclusive podemos estar peor ahora que nunca. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está totalmente dominada por computadoras, por teléfonos, donde no hay intimidad, donde la gente está objetivizada, de manera que el pensamiento ahí es donde está el origen del problema, y mientras que verdaderamente no vamos a explorar esto, a mirarlo, a observarlo con curiosidad, con compasión, con valor, porque se necesita mucho valor, el origen del problema, no lo vamos a resolver. Esta pregunta yo se la hago a usted todos los años y yo sé cuál es su respuesta. Pero, doctor, de la manera que yo lo interpreto a usted, o una manera de interpretarlo a usted está en contra del cambio, usted está en contra de muchas mejoras que hacen la vida más cómoda, entre comillas. Entonces, ¿no será que el problema es al principio, que es que ya como no vivimos en cuevas, deberíamos volver a las cuevas para tener esa intimidad?
semana bien no deberíamos, si no tuviésemos aire acondicionado, no estaremos aquí hoy. Porque en Miami era imposible vivir aquí. Vamos a mirar esto bien detenidamente. Dijiste la interpretación que tú haces a lo que yo digo. Una interpretación. ¿Quién hace la interpretación si no es el pensamiento? La interpretación es lo que nos causa dificultades. Pasa un evento, una situación, y cada persona la interpreta de una manera diferente. Vamos a darle el beneficio de duda al pensamiento. Sí. Usted habla de que estamos pasando mucho tiempo en nuestras computadoras, lo que es cierto. Sí. Es más, una cosa muy triste es estar sentado en la mesa con la familia de uno y que cada una de las personas esté con su teléfono que tiene computadora y hablando con otras personas y se ha perdido eso. Eso así es palpable. Y en los restaurantes, en la calle, en todas partes. Pero no es una mejora el poder darle a un botoncito y saber en la esquina que viene puedo lavar la ropa, en aquel... Pero es que no se hace para eso. Pero es que desgraciadamente estos instrumentos que son importantísimos, como tú lo has dicho, que nos han ayudado muchísimo, que nos ayudan a llevar una vida mucho mejor, estos instrumentos no los estamos utilizando para eso. No lo estamos utilizando, sino que lo estamos utilizando es para escapar, para huir de nosotros mismos, para no tener que relacionarnos, para no tener que tener intimidad, para no tener que decirte quién soy yo verdaderamente. Voy a añadir lo que usted dice, que era uno de los temas que queríamos hablar hoy, esta cuestión del acoso. Empecé con lo de los Dolphins, pero en realidad a lo que queríamos hablar esta pobre niñita que falleció, que el acoso, estábamos hablando nosotros, cuando los muchachos juegan, se fajan, y todo eso sale a los 12, 13 años. Sin embargo, esta niña de 12 o 13 años fue atacada a base de que le decían gorda, fea, mátate. Y entonces de pronto todo el círculo de amistades, que yo creo que no lo hacen con la maldad para que se matase, pero una de las muchachas dijo después, sí, yo logré que se matase. Yo creo que yo tengo el problema con el efecto, pero no necesariamente con la causa. Veo que estamos perdiendo la intimidad en la familia. Entonces, la palabra que se usa es, bueno, es que yo no quiero que me controlen. Yo tengo mi derecho a mi vida. ¿Por qué mis padres se meten aquí? Yo no quiero ir a la iglesia, por ejemplo. Y entonces usted habla de tener cierta responsabilidad. ¿Y no será que hay personas que no han llegado a esa madurez para poder hacer esas decisiones? Bueno, hay personas que son muy extremadamente inteligentes. Yo traté en el hospital Premio Nobel de Literatura, de manera que genios exactamente, con problemas de alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque no tenían, o sí la tienen, mejor dicho, pero no utilizaban un instrumento que no sea la cabeza. La cabeza es el instrumento que utilizamos todo, incluyendo para resolver problemas. No nos ha servido. Esa es la realidad, eso es un hecho. No nos ha servido. Creemos que nos ha servido, pero no nos ha servido. Hay otros instrumentos, obviamente. Instrumentos como los sentidos, por ejemplo. Como la cabeza no puede amar a nadie, porque el amor de la cabeza es conveniencia, es un negocio. Es si tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya, ¿no? Cosas así por el estilo. Eso es lo que hacemos. Es un amor condicionado. Pero no utilizamos lo que se llama el verdadero amor donde no hay pensamiento, donde no hay intereses. Estoy seguro que si se reúnen... ¿Eso no está en una libreta o en una No, porque entonces sería aprendido por la misma cabeza. Y como dije ahora, la cabeza no puede amar, la cabeza no puede sentir verdadera pasión. No, porque un sentimiento es una reacción a un pensamiento. Eso es lo que te decía ahora. Hay un evento, depende de la manera como lo interpreto, hay un pensamiento y luego viene el sentimiento. El sentimiento es el resultado de un pensamiento. Por lo tanto, la gente cree que amor es un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento tampoco, sino la codependencia, la dependencia, todas estas cosas lo íbamos a llamar amor, ¿no? Entre más dependiente sea una persona, más ama. De manera que los instrumentos que no hemos utilizado son otros. Estoy seguro que si se juntan dos presidentes, no sé si se junta Obama con la señora Merkel, no se juntan los dos, estoy seguro que pueden hablar del corazón y se pueden entender el uno verdaderamente al otro. Pero desafortunadamente existe lo que llama la política, entonces la política salen y vienen las desconfianzas y los miedos y la mente se apodera de las personas, entonces empiezan a espiarse en el uno al otro, pero es la cabeza la que nos lleva a espiar, es el miedo lo que nos lleva a espiar. Doctor, entonces usted quiere que la guillotina
nos las apliquemos a todos y que empecemos a actuar sin Bueno, cabeza? Messier Guillotín, Messier Guillotín inventó Usted la tiene guillotina, acción la única manera de parar el pensamiento. Pero aquí no se trata de parar el pensamiento, aquí se trata de hacernos amigos del pensamiento, hacernos amigos de nuestras emociones, comprendernos, si nos comprendemos, si nos entendemos, si tenemos compasión con nosotros, si nos valoramos, si nos validamos a nosotros mismos, si nos respetamos a nosotros mismos, si nos conectamos con nosotros mismos, vamos a poder hacer lo mismo con los demás, y no solamente con las personas que amamos, sino con todo el mundo. Doctor, y eso, todo lo que usted acaba de decir, ¿lo puede aprender un hombre que vive solo en una isla como Robinson Crusoe? ¿O es una cosa que se enseña a través de los padres? ¿Es algo que se adquiere en la sociedad? Es que no lo tiene que aprender, está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo encuentra uno? Cada uno lo tenemos y está dormido. ¿Por qué no lo vemos? Porque nos hemos enfocado en el instrumento que se llama mente, para que nos resuelva nuestros problemas, buscando la felicidad. ¿Qué es la felicidad si no es un condicionamiento? Es que la búsqueda de la felicidad es lo que mayores problemas nos trae en la vida. Fíjate, Veres, que la gente más infeliz es la gente que busca la felicidad. Los griegos decían que uno no sabía si uno era feliz hasta que no fuera muy tarde en la vida, cuando uno miraba su vida y decía, bueno, he sido feliz o no. Estoy recibiendo un contacto de un gran cantante, uno de los Beatles, que él decía en una canción, que en paz descanse, ¿cómo puedo ir yo hacia adelante si yo no sé para dónde estoy mirando? How can I go forward if I don't know which way I'm going? Así es. Tú me hablaste de Robinson Crusoe hace un momentico. ¿Cómo no? El amigo suyo y mío está solo en una playa, ¿no es cierto? Pero tiene que relacionarse. Tiene que relacionarse con la temperatura, tiene que con la lluvia, con los árboles, con los animales que hay en la isla, con el medio ambiente, si pescó, si no pescó, con las playas, que se cortó en una piedra y entonces ya maldice la piedra. Que tiene que taparse, si no le cae la lluvia, si coge el sol se quema. Las relaciones las necesitamos todos los seres humanos, pero las relaciones, como decía Sartre, son el infierno. Porque en las relaciones se despierta lo mejor y lo peor de nosotros. Podemos amar, pero también podemos odiar y podemos sentir violencia y podemos tener esa no necesidad, pero sí ese deseo de ser violentos. Usted lo que está sugiriendo es que en vez de tener las Naciones Unidas, deberíamos tener los psicoterapeutas unidos. Y entonces si consiguiésemos uno para cada país, quizás nos pudiésemos entender. ¿Cree usted que eso es posible en esta vuelta que le estamos dando al mundo? Las Naciones Unidas no han unido mucho, sino que han desunido mucho también. Y han creado muchísimo, exactamente. Aunque esa no fue la intención. Claro que es la intención de todo el mundo es muy buena. Esa es la intención de todo el mundo. El problema es que utilizan el único instrumento que desune. Entonces siguen utilizando el instrumento equivocado. Todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere servir, a no ser que tenga un problema mental muy grande, una persona totalmente con problemas neurológicos o lo que sea. Pero la realidad, dentro de cada persona hay un corazón, dentro de cada persona hay un montón de valores. No importa su comportamiento, el comportamiento es porque son ignorantes, la palabra que tú mencionaste en un principio, porque no son conscientes, porque no se dan cuenta, porque la gente entre más ira tenga, por ejemplo, más miedo tiene. La ira la utilizamos para esconder ciertas emociones yo creo que si la ira no existiera, usted la inventaría. Doctor, nos quedan menos de 5 minutos, es más, menos de 3. Háblenos de su práctica. ¿Estamos más enfermos? O sea, usted está atendiendo a pacientes y están tocando las puertas. ¿Cuál es la enfermedad du jour? ¿Cuál es el mal ajuste que tenemos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que no estamos encontrando la respuesta? Yo sé que le doy 100 años para que busque la respuesta, pero ¿qué nos está pasando? ¿La dependencia en drogas se está yendo o está incrementando? No, eso cambia, eso nunca va a desaparecer. Pero no va en ciclo. Porque mientras que no miramos la esencia, el ciclo cambia claro. Las drogas que se consumen. Y por cierto, la marihuana va a ser legalizada en este país, en todos lados, antes que se acabe esta década. Es muy posible, exactamente. Es más, la crítica que yo he oído de eso es no que se legalice, sino que no se le está cobrando suficiente a la gente y que se debe jugar con la cantidad para darle ingresos a los gobiernos estatales para poder cubrir sus gastos. Qué irónico, ¿eh? Qué irónico y qué tristeza, obviamente. Y usted estaba tratando a personas para que se quitaran eso de arriba. Y ahora de pronto va a decir, no, el que quiera puede hacerlo. Sí. Pero, de nuevo, cada uno de nosotros, como dijiste tú ahora, es responsable. De manera que ya saben que la marihuana a lo mejor no causa la adicción que causa otras drogas que ya son legales.
como Sí, pastillas para ese es el dormir, argumento, el tranquilizantes, alcohol, pastillas para el dolor. Sí. El alcohol, son drogas mucho más adictivas, pero la marihuana causa otros problemas muy grandes, Sí, lo como que es sabemos para que el no cura. crecimiento emocional, merma la testosterona, el estrógeno, se lo sube en los hombres, de manera que hay cantidad de problemas que genera la marihuana. Pero la realidad es tenemos que mirar el origen, como dije ahora, de los problemas que tenemos todos los seres humanos, y es nuestra cabeza. Si casi todo el mundo llega a terapia diciendo, ¿cómo me quito todos estos pensamientos? Sí, porque la gente piensa que hay una pastilla o hay algo que usted me va a decir buscando la cura rápida. Exacto, pero es que esa cura existe, pero eso no funciona. Obviamente que no funciona, porque ahí sí pierdo el contacto total con la realidad. Entonces, la mayoría de la gente sufrimos. ¿Sufrimos por qué? Porque nos pasamos la vida buscando la felicidad, buscando la paz, buscando esto. Buscando la felicidad que nos dicen que tenemos que buscar. Sí, pero en esa Porque búsqueda, no obviamente, en esa búsqueda de la felicidad sufrimos. Claro, porque no, nos damos cuenta que esa no es la felicidad. Y ahí es donde viene la adicción a todos estos instrumentos, a todos estos juguetes, a todas estas cosas que hay. Es un escape, obviamente, incluyendo en las relaciones, que no podemos vivir sin un hombre, que no podemos vivir sin una mujer, que no podemos... Imagínate cómo sufrimos. Creamos todas estas necesidades dentro de nuestra propia cabeza. Nuestra mente crea. En la mente es donde están los problemas. La paranoia, la desconfianza. Vamos a borrar las mentes, como decían en 1984. La mente es un instrumento que se puede utilizar muy bien para cosas prácticas. Claro. Tú la puedes utilizar en una corte, para manejar un carro, para inventar todas estas cosas que inventamos todos los días. La mente es un instrumento muy necesario, muy bueno. Es poético, hay palabras muy hermosas, las canciones, todas estas cosas, pero la queremos utilizar para resolver los problemas psicológicos, y la mente no va a resolver los problemas psicológicos. Con eso porque la mente es la que los crea. Ya que la mente no va a resolver los problemas psicológicos, quiero parar aquí y quiero una vez más darle las gracias, porque usted va a estar disponible el primer domingo de todos los meses, y el que tenga alguna pregunta que me quiera que se la haga al doctor, con mucho gusto se la hago. Doctor, la amistad suya vale mucho. Quiero darle las gracias a Ricardo, a Mike, a John, a Carrie, a Susana, a Isabel, y una gracias especial a Ana, mi hija, que siempre me ayuda por los programas. A usted una vez más, muchas gracias, y hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. Muchas gracias.